La hermana de Jason Jiménez llegó con una revelación que, honestamente, nos sacude a todos. Porque lo que durante semanas se repitió como un accidente de avión podría esconder algo mucho más grave, una cadena de decisiones mal tomadas, advertencias ignoradas y una negligencia que, si se comprueba, no tiene nada de destino y todo de responsabilidad humana. Y antes de que alguien se adelante con conclusiones raras, quiero dejar algo claro desde el inicio: aquí no se trata de inventar teorías locas ni de señalar sin pruebas. Se trata de algo más serio y más humano, una familia que no encuentra paz porque siente que la historia oficial está incompleta, porque hay piezas que no encajan, porque hay silencios que pesan demasiado, y porque, cuando alguien muere y la muerte pudo evitarse, la verdad no es un lujo, es una obligación. Miren, para entender por qué este tema tiene a tanta gente hablando, hay que recordar quién era Jason Jiménez. No era un cantante más. Era uno de esos artistas que nacen desde abajo, de esos que se hacen a pulso, con hambre real, con carencias reales, con la vida apretándote el cuello desde niño. Jason venía de un lugar donde el dinero se cuenta, donde el trabajo llega temprano y los sueños cuestan el doble. Y aún así, o quizá por eso mismo, su voz conectó con el pueblo como pocas. Porque Jason cantaba con algo que no se compra, verdad. Sus canciones no eran solo melodías, eran heridas contadas con música. Eran desamor, sacrificio, orgullo, lealtad, caídas y levantadas. Por eso lo escuchaba el que estaba celebrando, y también el que estaba llorando solo. Por eso se volvió enorme. Por eso lo querían. Por eso su muerte no fue solo una noticia, fue un golpe. Y entonces llegó enero de 2026. Ese día que nadie quería. Ese momento en el que el avión cayó y con él se fue un artista que todavía tenía camino por delante. Desde entonces, la explicación pública fue simple: un accidente aéreo. Una tragedia de esas que pasan por fallas mecánicas, por clima, por mala suerte. Y el mundo lo aceptó, no porque no hubiera dudas, sino porque el dolor es pesado y a veces uno no tiene fuerzas para cuestionar cuando está de luto. Pero la hermana de Jason, según lo que contó, ya no aguantó más. Imagínense cargar con una sospecha que te quema por dentro. Imagínense ver a millones llorando a tu hermano, cantando sus canciones, compartiendo homenajes, repitiendo una versión que tú sientes que no es toda la verdad, mientras por dentro te preguntas si alguien se pudo haber evitado esto. Imagínense el tormento de pensar que quizá hubo señales, que quizá hubo decisiones que pudieron cambiar el final, que quizá alguien priorizó otras cosas por encima de la seguridad. Eso fue lo que ella dejó sobre la mesa. Con la voz quebrada y el corazón hecho trizas, explicó que antes del vuelo fatal hubo alarmas. Detalles. Cosas que, vistas en retrospectiva, parecen gritar que algo no estaba bien. Habló de advertencias que se habrían ignorado, de puntos críticos donde alguien pudo haber dicho no, así no, donde alguien pudo haber frenado, revisar, esperar, cambiar el plan, proteger la vida, y no lo hizo. Y si eso es cierto, entonces esto no es solo una tragedia, es una injusticia. Porque una cosa es llorar un accidente inevitable, de esos que nadie controla. Y otra muy distinta es vivir con la idea de que tu hermano se subió a un avión en condiciones cuestionables, o con decisiones cuestionables, o bajo presiones que nunca debieron pesar más que la seguridad. Eso cambia todo. Eso te rompe por dentro. Eso te enciende una rabia distinta, una rabia que no es contra el destino, sino contra los responsables. La hermana, según relató, no se levantó un día diciendo voy a armar escándalo. No. Lo que la empujó fue el desgaste. Las semanas pasando. Las preguntas sin respuesta. Las puertas cerradas. El miedo a que el caso se archivara rápido con la etiqueta de accidente y listo. Como si Jason fuera solo un nombre más en una lista. Como si la vida de un artista del pueblo valiera menos que la de alguien con traje y poder. Y ahí es donde viene uno de los puntos más delicados de todo esto, la investigación. Porque ella lanzó una crítica fuerte, que el proceso oficial ha sido lento, incompleto o, por lo menos, con señales preocupantes. Que hay cosas que no se han revisado con el rigor que se necesita. Que hay testimonios que no se recogen, datos que se minimizan, preguntas que nadie quiere hacer. Y para una familia que acaba de perder a alguien, sentir que además tienes que convertirte en investigador para que te tomen en serio, es una segunda puñalada. Ella también mencionó algo que, sin entrar en detalles específicos, duele mucho, que Jason habría dicho cosas antes del vuelo, comentarios o preocupaciones que hoy suenan diferentes. No como una profecía ni como algo paranormal, sino como esa intuición humana que a veces aparece cuando algo no te cuadra. Como ese presentimiento que no sabes explicar, pero que se te queda en el pecho. Y lo más triste de esos casos es que después todo el mundo dice, debimos escucharlo. Porque cuando el final llega, uno reconstruye. Uno repasa. Uno arma el rompecabezas con lo que quedó. Y cada palabra,
Cada gesto, cada duda que antes parecía normal, se vuelve una señal gigante. Ahora, también hay que hablar de lo que casi nadie menciona, el golpe a la familia. Jason no solo era un cantante exitoso. Era, para los suyos, un sostén, un pilar. Un hombre que, con su trabajo, sacó adelante a su gente. Que no se olvidó de dónde venía. Que estuvo pendiente. Que ayudó. Que convirtió el sacrificio en oportunidades para los suyos. Y de repente, se fue. Y con él no solo se fue el hermano, el hijo, el familiar querido. También se fue la estabilidad. Se fue la tranquilidad. Se fue ese mañana que ya se sentía seguro. Y eso agranda el dolor, porque la ausencia no es solo emocional, es diaria, es práctica, es dura. Pero, aún así, lo que más la desvela, según contó, no es el miedo al futuro, sino la idea de que esto se pudo evitar. Ahí nace su decisión de hablar. Y aquí viene una parte que a mí me parece clave. Ella no se lanzó a acusar directamente algo más oscuro. Fue cuidadosa. Midió sus palabras. Porque sabe que sin pruebas, lo único que logra es meterse en problemas y regalarle excusas a quienes quieran desacreditarla. Pero si dejó claro que hay elementos raros, coincidencias que no se sienten casuales, cosas que no cuadran y silencios que son demasiado cómodos para ciertas personas. Porque cuando alguien está buscando la verdad y de repente aparecen presiones, sugerencias, mensajes de ya deja eso así, advertencias de no te metas, personas que te insinúan que investigar es peligroso, uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué tanto interés en que se calle? Si todo fuera transparente, lo lógico sería lo contrario, que se investigue, que se aclare, que se demuestre, que se cierre con evidencia, con claridad, con tranquilidad para todos. Pero cuando la familia siente que la empujan al silencio, el silencio se vuelve sospechoso. Y además, ella habló de algo que mucha gente nota, pero pocos se atreven a decir, el comportamiento de la industria. Porque después de una muerte así, hay quienes se acercan con cariño, con apoyo real, pero también existen los silencios raros. Personas que deberían estar al frente exigiendo claridad y no dicen nada. Gente que de pronto desaparece del tema. Y aunque ella no dio nombres, dejó ver que está observando quien acompaña, y quien prefiere que todo se enfríe rápido. También tocó el papel de los medios, y eso es una cachetada para muchos. Porque la mayoría cubre la tragedia como noticia caliente, como titular emotivo, como tendencia, y luego a otra cosa. Pocos se quedan a investigar, a seguir el caso, a incomodar. Y ella sostuvo que si la víctima hubiera sido alguien con poder político o económico, el nivel de presión y escrutinio sería otro. Y ahí hay una verdad incómoda, no todas las muertes reciben la misma atención. Pero deberían. Por eso, la hermana hizo un llamado directo a la gente, a los fans, al público que lo amó. Les pidió no olvidar. No dejar que esto se convierta en una tragedia más. Porque sola, una familia sola, puede sentirse pequeña frente a intereses grandes. Pero cuando millones no sueltan el tema, cuando la presión social se mantiene, cuando la memoria no se apaga, entonces las autoridades escuchan, los responsables se inquietan y la verdad tiene más oportunidades de salir completa. Y en uno de los momentos más fuertes, ella mandó un mensaje que no llevaba odio, pero sí una firmeza impresionante. Básicamente dijo, sé que me están escuchando. Sé que hay personas nerviosas. Y no voy a parar. Fue un mensaje de duelo, sí, pero sobre todo de determinación. De esa determinación que nace cuando pierdes a alguien y lo único que te queda para honrarlo es luchar para que no lo conviertan en una cifra. Porque al final, lo que ella está defendiendo no es solo una investigación. Está defendiendo la memoria de su hermano. Su legado. Lo que significó para el pueblo. Lo que construyó desde la nada. Y también está defendiendo algo más grande, la idea de que las negligencias que cuestan vidas no pueden taparse con un fue un accidente y ya. Y aquí quiero hacerte una pausa, a ti que estás escuchando esto, porque sé que muchos han vivido algo parecido. No con un cantante famoso, pero sí con un ser querido. Un accidente que se sintió raro. Una versión que no cerraba. Un silencio extraño. Un trámite rápido. Un ya supéralo, cuando por dentro tú solo querías respuestas. Si tú has pasado por algo así, sabes que el duelo cambia cuando se mezcla con sospecha. Porque no solo lloras, también dudas. También te atormentas. También te preguntas si alguien falló, si alguien se pudo haber evitado. Y esa combinación es brutal. Por eso este caso duele tanto. Porque Jason era famoso, sí, pero lo que está pasando alrededor de su muerte es demasiado humano. Demasiado real. Demasiado común en un mundo donde muchas veces los poderosos se protegen y los de abajo se quedan con el dolor. La hermana cerró su mensaje con algo profundamente íntimo, que hay noches en las que siente a Jason cerca. Que en esos momentos se encuentra fuerza.
y que esa fuerza le confirma que está haciendo lo correcto. No como algo místico, sino como lo que pasa cuando amas a alguien, lo llevas contigo, lo escuchas en tu mente, lo sientes en tu corazón, y ese amor te empuja a no rendirte. Porque para ella, callarse sería traicionarlo. Y con todo esto, lo que queda sobre la mesa es una pregunta enorme. ¿Vamos a conformarnos con una versión rápida, o vamos a exigir que se investigue de verdad, con calma, con rigor, con transparencia, hasta que no quede una sola duda? Porque si hubo negligencia, alguien tiene que responder. Y si no la hubo, entonces también se necesita demostrarlo con claridad, con pruebas, con un cierre real que le devuelva paz a la familia y al público. Lo único que no puede pasar es lo de siempre, que el tiempo lo tape, que el tema se enfríe, que el caso se archive, que la memoria se apague. Así que ahora te toca a ti. Quiero que me digas qué piensas. ¿Crees que esto fue solo una tragedia inevitable o sientes que hay demasiadas cosas raras alrededor? ¿Confías en que se está investigando como se debe, o te suena a que quieren cerrar rápido? Y si tú alguna vez viviste algo similar, una historia que oficialmente era una cosa, pero en tu corazón sentías que faltaba verdad, cuéntalo. Porque si algo nos deja esto es una idea clara, la verdad puede tardar, sí, pero cuando la gente no suelta, cuando la memoria no se apaga, cuando el silencio no gana, tarde o temprano la verdad termina apareciendo. Y ese día, los que hoy se esconden, van a tener que dar la cara.